Por primera vez, la ONU revela una caída en la tasa de natalidad global. En 1950, una mujer tenía en promedio 5 o 6 hijos. Hoy, el promedio es de 1 o 2, o en algunos casos simplemente ninguno. Y es que, como ocurre en países de nuestra región, los jóvenes retrasan o descartan de plano la idea de ser padres por razones económicas, emocionales, profesionales, ambientales o sociales. Como en general el proyecto de vida mío no coincide con niños. En Santiago, la abogada chilena Camila Ramírez, de 29 años, no quiere renunciar a su libertad y bienestar para ser madre. Es una labor sumamente abnegada y que no se aviene con mis deseos, mis necesidades, mi proyecto de vida en lo absoluto. Y no está sola. Chile registró en 2024 una disminución en 11% de los nacimientos con respecto al año anterior, una tendencia a la baja que se agudizó en los últimos 5 años y no se detiene. No solamente tenemos que hablar de mujeres que han decidido no tenerlo porque no quieren ser madre. En Chile hay muchas mujeres, por ejemplo, que quieren ser madre o que quisieran tener más hijos de los que tienen, pero no lo hacen porque sienten que la sociedad no les ofrece las condiciones que necesitan para poder criar y cuidar a aquellos hijos en condiciones de dignidad. La disminución de la natalidad está generando alarma en todo el mundo, también en las economías desarrolladas. En Francia, un estudio del Instituto de Estudios Demográficos reveló que en los últimos 20 años el deseo de tener hijos ha disminuido significativamente en ese país, lo que sugiere un descenso continuo de la fertilidad en el futuro. Existe el temor a la despoblación. Actualmente la fecundidad está por debajo del nivel de reemplazo. Es posible que la población francesa comience a disminuir a partir de 2050, aunque en una proporción muy pequeña. También puede haber un deseo entre las generaciones más jóvenes de desarrollar una carrera profesional o participar en otras actividades. Por lo tanto, tener hijos se está volviendo menos prioritario. Alarmado por el hecho de que las mujeres en Turquía tienen menos hijos, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha tomado medidas para abordar la caída de la natalidad. Una amenaza, según él, mayor que la guerra. Tras declarar 2025 como el año de la familia de Turquía, Erdogan anunció que 2026 marcaría el inicio de la década de la familia. No, creo que tener un hijo en sí mismo es una responsabilidad y considerando todas esas crisis que vivimos, incluso dentro de 10 años puede que no quede un mundo donde vivir en medio de todas esas crisis ecológicas, así que no me apetece tener un hijo. Sin embargo, Erdogan ha culpado tanto a las mujeres como a los que llamó pervertidos del colectivo LGBTQ+. Aún así, su llamado para que las familias tengan al menos 3 hijos y las ofertas de incentivos económicos para los recién casados podrían no ser suficientes mientras Turquía se enfrenta a una crisis económica cada vez más profunda. La pobreza es una causa de esto, me refiero a la propia crisis económica y la situación actual del mundo influye en parte. Por supuesto, Erdogan dice que la pobreza no es la razón, de hecho, culpa en parte a las personas LGBTQ+, alegando que está alterando la estructura familiar, etc. Pero las mujeres jóvenes también ven cuán explotadas y violentas son las familias. Las cifras oficiales muestran que la tasa de natalidad en Turquía, azotada por la inflación y los altos costos de la educación, ha caído de 2,4 hijos por mujer en 2001 a 1,5 en 2025, en lo que Erdogan, un musulmán de 71 años y padre de 4 hijos, ha denunciado como un desastre. La tasa de natalidad es un problema de escala global. Hace 60 años, esta tasa era de 5,5, es decir, 5 hijos por cada 1000 mujeres. Hoy es de 2,2. Ha disminuido en un 60% y en Latinoamérica un 66%. En el caso de la región, veamos la situación. Argentina tiene la tasa de natalidad más baja, 1,4, lo que representa un desplome del 40% desde 2014, una de las disminuciones más pronunciadas en América Latina. Países como Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba tienen 1,5 hijos en promedio, mientras Colombia 1,6. Allí los nacimientos cayeron a menos de 500.000 al año por primera vez desde que hay registros. La más alta tasa la tiene Haití, 2,2 hijos por cada 1000 mujeres en el país más pobre de la región y con menos políticas públicas. Estados Unidos tiene 1,6. Europa
la mayoría de los países están por debajo de 2 hijos cada 1000 mujeres. Los que menos hijos tienen son España, Lituania y Malta, con entre 1 y 1,1. Bulgaria tiene la tasa más alta, pero esta es de solo 1,8, por debajo de 2 hijos cada 1000 mujeres, que es la tasa global. Veamos el caso de los países más poblados del mundo. En Asia, India, el de mayor población del planeta, tiene una tasa de natalidad de 2 hijos cada 1000 mujeres. Rusia, 1,4, y China tiene solamente 1 hijo cada 1000 mujeres. Y es que están por debajo no solo de la tasa de natalidad global, sino de la tasa de repoblación, es decir, el número de hijos que tiene que tener una mujer en el mundo para mantener la población y la economía en su estado actual. Expertos alertan que si se dan caídas por debajo de 2,2 en el caso de la tasa de natalidad o 2,1 para la repoblación, habrá problemas generalizados. Esto sería principalmente una amenaza, o más bien una baja fuerza laboral. Menos gente que está trabajando, menos gente en el mercado laboral. Una población envejecida que habría que mantener con mayor seguridad social, a la que aportarían menos personas que integran la población activa. Por otro lado, hay quienes dicen que una baja tasa de natalidad generaría menos presión sobre el medio ambiente y liberaría recursos para mayor inversión y desarrollo. Y es que están por debajo no solo de la tasa de natalidad global, sino de la tasa de repoblación. Muchos de estos países que hemos visto, por ejemplo, en el caso de China, que tiene una tasa inferior a todo esto. Vamos a verlo. La tasa de natalidad actualmente es de 2,1%, perdón, 2,1 cada 1000 mujeres, y la tasa de repoblación, es decir, esas condiciones necesarias para que mantengamos nuestro bienestar económico y muchas de las condiciones que hoy disfrutamos, esa tasa de repoblación sería de 2,2 hijos por cada 1000 mujeres. Muchos países no están llegando a esas cifras. Y expertos están alertando sobre esta situación. Una situación que preocupa definitivamente a quienes han promovido precisamente políticas públicas para fortalecer los nuevos nacimientos. Analizamos este tema con Luis Morales, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Colombia. Señor Mora, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. ¿Por qué ahora los jóvenes no quieren tener hijos o por qué están postergando esta decisión? Bueno, digamos, el informe lo que plantea no es exactamente que los jóvenes no quieran tener hijos, es decir, plantea que prácticamente la mitad, el 50% de las y los jóvenes entrevistados, de hecho, sí quieren tener hijos y desearían tener, en algunos casos, más hijos de los que tienen, pero se encuentran ante grandes dificultades como es la seguridad laboral, el acceso a vivienda, también, digamos, una sensación de pesimismo sobre el futuro. Es decir, hay toda una serie de causas que están, digamos, interviniendo en el hecho de que quieran, digamos, tener hijos. En nuestros países que tienen una herencia, una tradición católica arraigada, estaba establecido que prácticamente había que dejar descendencia para seguir poblando la tierra, y nuestros abuelos tuvieron muchos hijos, aun si no había los recursos. ¿El cambio se debe solo a razones económicas o también, en realidad, un cambio de cultura y de mentalidad? Obviamente hay un gran cambio, digamos, a nivel cultural, a nivel, digamos, de mentalidad, a nivel de lo que significa en las sociedades más modernas la paternidad, la maternidad, cómo han cambiado, digamos, las estructuras familiares. Entonces, en ese sentido, obviamente nos encontramos con, por ejemplo, un mayor acceso de las mujeres al mercado de trabajo, un mayor acceso también a las posibilidades y opciones de planificación familiar, mayores estudios por parte de buena parte de la población, lo cual hace que retrasen la decisión sobre tener hijos a una edad más avanzada.
sí, es decir, nos encontramos con cambios no solo, como usted bien decía, en términos de autonomía, mayor estabilidad económica, sino también cambios culturales y cambios sociales muy profundos. Fíjese que muchos países, no solamente en desarrollo, sino también desarrollados, están experimentando estas bajas tasas. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Francia, que también está marcando mínimos históricos allí. Los expertos, sin embargo, prevén que la población, aunque los nuevos nacimientos estén bajando, siga creciendo hasta 2050 y a partir de entonces comenzaría a disminuir. Es una tendencia que se replicaría en algunos otros países, pero en todo caso, recuerdo que durante décadas el debate ha girado en torno a la sobrepoblación y hay temores de que pasemos a hablar ahora de despoblación. ¿Este es un escenario? ¿Qué opina usted? Yo diría que no exactamente, es decir, el informe mundial lo que plantea es justamente que debemos hacer un abordaje no necesariamente alarmista de la situación, sino, digamos, bueno, en su momento se planteaba la sobrepoblación, todavía hay voces que hablan de sobrepoblación en el mundo, porque la población sigue creciendo, menos, pero sigue creciendo. Hay países que lideran, sobre todo en el África subsahariana y en Asia, con tasas todavía muy elevadas de crecimiento de la población, o sea que todavía, digamos, escuchamos esas voces y en este momento se están complementando con voces que se concentran también en una mirada alarmista de la baja población o de la baja fecundidad. Y no necesariamente es así, es decir, hay en esta situación actual también representa, digamos, grandes oportunidades para los países, para una inversión más inteligente, para una mayor calidad en determinados servicios, para una mayor autonomía en relación con las decisiones reproductivas de los individuos, de las parejas, de las familias. O sea que también esta situación presenta oportunidades. Por otro lado, los fenómenos migratorios que estamos viendo, usted mencionaba el caso de Francia, pero ese caso se aplica a buena parte de Europa, donde gracias a esos fenómenos migratorios, que por un lado son muy criticados, pero por otro lado permiten mantener determinadas tasas de crecimiento o, digamos, de estabilidad a nivel poblacional. Ese caso que usted dice, que es el caso de Francia, los nuevos nacimientos están precisamente siendo empujados por la población migrante y aquí en América Latina sucede lo mismo, es el caso particularmente de Chile. Ahora, yo quiero aprobar o más bien aprovechar que usted es el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Población en Colombia, porque Colombia es uno de los países a nivel mundial con mayor reducción de la natalidad. Si nos remontamos a 5 décadas atrás, en la época de nuestras abuelas, las mujeres tenían en promedio 7 hijos. Hoy parece, mejor dicho. Ahora, la mayoría de familias que deciden tener hijos solamente optan por tener uno, quizá en algunos casos 2. Sin embargo, aún hay bono demográfico. La baja natalidad ya se siente en colegios, clínicas y servicios de maternidad. Lo invito para que veamos el siguiente informe. La cantidad de nacimientos en Colombia ha caído drásticamente. El año pasado nacieron 445.000 bebés, la cifra más baja en los últimos 10 años. En 2014, por ejemplo, los nacimientos fueron 669.000. Y es que mientras que nuestras abuelas en promedio tenían 7 hijos, esta generación tiene solo 1. Colombia viene desde los 30, cuando el promedio era de 7,7 hijos por mujer, y pues vamos viendo una reducción paulatina. En los 90 alcanza los 3, ahí vemos esa gran reducción en la fecundidad, y pues en este momento ya 1.1. Esto implica desafíos para los sistemas de salud, educación y vejez. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, todos los que estamos trabajando tenemos que aumentar nuestras tasas de ahorro, y para esto, para que se puedan soportar los sistemas de seguridad social que incluye tanto salud
como pensiones. Los expertos señalan que para revertir esta situación se deben impulsar políticas que le brinden seguridad y más inclusión a las mujeres. Señor Mora, ya lo decíamos, muchos padres seguramente que nos pueden estar viendo a esta hora se han dado cuenta, especialmente si tienen hijos pequeños, están viendo cómo han cerrado jardines infantiles y cada vez es más difícil encontrarlos. Las universidades se están preparando para dentro de 10 años afrontar una crisis por menos estudiantes matriculados, que son en últimas esos estudiantes que están ahora precisamente asistiendo a la educación básica, a los jardines infantiles. Por supuesto, será más difícil costear una población que envejece y necesita pensión. ¿Qué efectos traerá menos nacimientos y cómo solucionarlos con políticas públicas? Yo creo que en ese caso y en el caso específico de Colombia hay que, digamos, tener en cuenta que Colombia sigue siendo un país joven. Es decir, prácticamente el 47% de la población colombiana tiene menos de 30 años. Y en determinados departamentos del país ese porcentaje llega hasta el 70%. Y ese peso de la juventud en, digamos, la estructura demográfica de Colombia se va a mantener hasta el 2045-2050. Es decir, en ese sentido, invertir unas inversiones inteligentes en esa población son clave. Es decir, el hecho de que haya una reducción, digamos, del número de niños nos invita a que justamente podamos invertir en servicios educativos, en escuelas, cuando, digamos, ya pasan a la etapa universitaria, como usted decía, en una mejor calidad de todos esos servicios que se da a esa población, lo cual puede tener también resultados muy positivos en materia de desarrollo, en materia de tener una población mejor preparada, tener servicios de mayor calidad y por otro lado políticas, una inversión en políticas inteligentes que permitan también mantener unas tasas de fecundidad de acuerdo con los deseos y podríamos decir, los deseos reproductivos de la población, es decir, de los individuos, de las familias, de las mujeres y hombres que se enfrentan, digamos, a esas decisiones. Bien, era el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia, Luis Mora. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes.